Empezamos. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Un placer muy grande contar nuevamente con la presencia de quienes nos acompañan en esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, desde donde transmitimos para el mundo a través de internet. Y también un gusto enorme para quienes nos acompañan de manera virtual, pero de manera presente, en vivo, a través de la red. Y para transmitir el tema de hoy nos acompaña, como siempre, Juan Carlos Zuno, un servidor David Mora, quien les habla el micrófono, y en la Ciudad de México, Poliana García, quien le manda un abrazo de agradecimiento por todo el apoyo que nos brinda en el chat, en todos los comentarios y todo lo que fluye a través de la red para quienes nos acompañan, porque pues hemos tenido la gran fortuna de tener la compañía, contar con la compañía de muchas personas de distintos países y de recibir comentarios que se agradecen, preguntas que alimentan, que nutren, y en esto pues nos está ayudando bastante Poliana. Le mando un abrazo. El tema de hoy es el 135 de nuestro tomo 4, ya estamos en cuenta regresiva, estamos en los últimos temas de este tomo 4. Es un tema muy complementario en relación al tema que vimos la semana anterior. Hablamos de la oración y el día de hoy vamos a hablar de la verdadera oración. Hablamos sobre la oración de una manera abierta, pero aquel tema nos permitió poner a su disposición citas donde los libros universales hacen referencia hacia todas las desviaciones y todos los aspectos desviados, valga la redundancia, sobre la oración, lo que la humanidad tontamente ha creído que es oración, tontamente ha creído que se está acercando a Dios o a lo divino, a lo supremo, cuando en realidad terminan desviándose por rutas profundamente equivocadas. Y el tema anterior lo dedicamos básicamente a eso. Pusimos sobre la mesa muchos ingredientes muy importantes que siento que vale la pena haber destacado. Y el tema de hoy ya es un poquito aventurado, delicado, porque pretender hablar de la verdadera oración significa acercarnos a la naturaleza del ser, porque si hablamos de verdadera oración, entonces estamos hablando de algo que pudiera entrar en comunión con el ser, y cualquier aproximación al ser, ya hemos comentado, nos va a arrojar una paradoja. Siempre que nos acercamos al ser, en cualquier aspecto cognitivo, cualitativo, cualquier pretensión de acercamiento, nos arroja una paradoja, y el tema de hoy, que habla de la verdadera oración, implícitamente nos acerca o a la idea, por lo menos, de aproximación al ser. Por lo tanto, pues no va a ser nada raro que nos atravesemos con algunas paradojas en el día de hoy. El tema es delicado porque nos acercamos a la naturaleza absoluta, y eso no deja de ser delicado. Nosotros no nos sentimos con ninguna autoridad para hablar de ello porque no tenemos conciencia de ello. Sin embargo, nos atrevemos, tenemos la osadía de hablar de ello, porque lo vamos a hacer a través de lo que los libros universales nos dicen. No vamos a hablar por ningún motivo a título personal. Aquella luz está apagada, si la pueden prender, gracias. Entonces vamos a abordar el tema empezando primero por entender que los humanos hemos siempre pretendido establecer ese contacto con lo divino a través de la oración, una pretensión en la que llevamos milenios, varios milenios,
pretendiendo realizar ese acto legítimo de establecimiento de contacto con el origen de todo. Y por lo menos los resultados que arroja esa intención milenaria hasta ahorita no demuestran éxito, hasta ahora. El único posible éxito queda solamente en la esperanza de que nuestros ruegos y súplicas lleguen, pero esa esperanza no la podemos convertir en éxito. O sea, no podemos traducirla en algo exitoso. Y lo que los humanos han olvidado y no han tenido presente a lo largo de todos estos milenios en que se ha pretendido orar y tener comunicación con lo divino, lo que hemos olvidado, lo que la humanidad ha olvidado, es que la posibilidad de una oración verdadera tendría que estar basada en el recuerdo de sí. Ese basamento es fundamental. Si no hay recuerdo de sí, si no hay por lo menos un prerecuerdo de nuestro origen verdadero, esa posibilidad queda totalmente anulada. Y el 99.9999% de las oraciones que se han vertido en la historia del hombre no han sido en recuerdo de sí. Ha sido siempre dirigido hacia afuera, concebiendo a Dios hacia afuera, haciendo peticiones de necesidades que creemos que son justas, sin darnos cuenta de que son necesidades profundamente egocéntricas. Y algo muy lamentable que los humanos no han considerado en sus súplicas. Y eso no nos detuvimos a comentarlo en la exposición anterior, y aprovecho ahorita para mencionarlo, se me vino ahorita a la mente. Recordarán que una de las leyes universales es la dualidad. Es de las primeras leyes universales que nosotros nos dimos a la tarea de revisar y de trabajar y de estudiar. Y cuando vimos ese tema, debió haber sido alrededor del tema 9, 8, 9 de nuestro primer tomo, pues ya descubrimos que por ley todo en el mundo tiene sus dos lados y nada escapa a la ley, por lo tanto nada escapa a la dualidad. Y algo que nosotros nos quedó muy claro cuando vimos el tema de dualidad es que siempre, sin excepción, siempre que nosotros tenemos éxito en algo, ese éxito está basado en el fracaso de otros. Y ese es uno de los aspectos de la dualidad de los que muy poco se habla. A veces creemos que entender la ley de dualidad significa entender que todo es masculino, femenino, grande, pequeño, rico, pobre, grande, alto, obeso, delgado, y todas las dualidades. Y que ya con el hecho de visualizar las dualidades ya entendimos la ley. Y no, eso es lo más superficial de la ley. Y cuando vimos el principio de dualidad, nos detuvimos en aspectos muy, muy finos sobre el comportamiento de la dualidad. Si alguien lo quiere retomar, pueden ver nuestro video, los links de nuestras conferencias están en nuestra página www.centrouniversalista.com. Y uno de esos tantos hilos delgados de lo que muy poco se habla es este que acabo de mencionar. Siempre que nosotros tenemos éxito en algo, ese éxito se va a producir en detrimento del fracaso de otros. Y sea lo que sea. Si pusimos un negocio y fue exitoso, bien, pues va a estar en detrimento de otros que intentaron poner negocios en la misma rama y fracasaron. Porque no puede haber, en todo hay un límite, no puede haber
de negocios de un mismo giro no puede haber más que un cierto número, y cuando rebasa ese número se satura el mercado y terminan tronando hasta la mitad o hasta más. La economía no escapa a la ley de dualidad, nada escapa a la ley. Entonces, cualquiera que tiene éxito en una cosa, ese éxito va a estar en fracaso de otros. Y eso, cité el ejemplo de los negocios porque es lo más tangible, lo más monetario, pero hasta en las cosas más elementales. Si nosotros de chavos nos le declaramos a la novia y la novia nos dijo que sí, pues está en detrimento de otros que también la pretendían a la misma novia y les dijo que no. Claro. Entonces, no existe ni el más mínimo éxito que podamos tener en cualquier aspecto de la vida material, por supuesto, ya de la vida interna no, ahí sí definitivamente no. Ahí sí, cuando alguien tiene éxito en el reconocimiento de su ser o en el recuerdo de sí mismo, ahí sí definitivamente no va a ir en detrimento de nadie. Es lo único, hacia lo interno, es lo único donde ya no hay detrimento. ¿Por qué? Porque en lo interno no opera la ley. La ley opera en todo el plano externo, en lo interno, en el ser no opera la ley, por esa simple razón. Pero en todo lo que sea externo, la ley opera. Y cualquier éxito que tengamos en lo que sea, va a estar basado en el fracaso de otros. ¿Por qué? Porque así es la vida natural. Unos triunfan y otros fracasan. ¿Cómo se comporta la selva? La famosa ley de la selva. Unos se alimentan de otros. Para que unos vivan, tienen que morir otros. Y así es la ley natural. Todos los organismos vivos de este planeta solamente pueden sobrevivir a expensas de la muerte de otros. No hay organismo que no viva a expensas de otros. Entonces, eso es la ley de dualidad. Y si la ley de dualidad nos dice que cualquier éxito va a estar basado en el fracaso de otros, en la oración, en la que le pedimos cosas a Diosito para que nos las cumpla, implícitamente le estamos pidiendo que se friegue a otros. Porque en esas oraciones burdas, ignorantes, de gente de poca conciencia, que se limitan a pedirle cosas materiales y cosas externas a Diosito, le estamos pidiendo cosas, insisto, que por el solo hecho de ser externas, esa precisión lleva implícito que Diosito perjudique a otros. Porque si nos cumple el caprichito, ese caprichito va a ir en detrimento de otros. Entonces, los humanos ni siquiera somos conscientes de ello. Y le pedimos 1000 oraciones y no nos damos cuenta que esas oraciones, si no las cumple Dios, va a ir en detrimento de algo. A veces son cosas que creemos que son tan justificables, a veces nuestras peticiones creemos que son tan justificables que no logramos imaginar el perjuicio de otros si Dios nos las concede. No logramos percibirlo, pero hasta la petición más sutil, más loable que le pidamos a Dios, siendo externa, va a tener su lado de carga en detrimento de otras personas. Por lo tanto, lo que le pidamos termina siendo absurdo. Y este aspecto en vinculación con la ley de dualidad no lo abordamos en el tema anterior. Por eso ahorita, antes de arrancar el tema de la verdadera oración, empiezo por este detalle para que entremos nuevamente en sintonía y entendamos. Por donde miremos, por el ángulo que lo miremos, cualquier petición de tipo material externo que le hagamos a Dios, material o no material, siendo externo, porque hay cosas externas no materiales como el honor, o el reconocimiento social, no son materiales, sin embargo son externas. ¿Y la salud?
A ver, preguntas sobre la salud, pero se ve una pregunta, a ver. Sí. No, nada más para, después de la, si Dios otorgara un éxito a alguien, después vendría la ley de oscilación, ¿no? Ahorita me dio éxito y luego viene la caída. Ah, claro, ¿no? Sí. O sea, cualquier manera. Al final de cuentas, aunque Diosito lo concediera, al ratito viene la caída, al final de cuentas. Pero bueno, nos queda claro que no va a haber un Diosito a nuestro servicio, convertido en nuestro mayordomo de altas jerarquías, para que nos cumplan nuestros caprichos. Eso, para empezar, nos tiene que quedar clarísimo. Aquí preguntaban también sobre la salud, que si hacemos una petición hacia la salud, ¿dónde está el detrimento para los demás? Claro que hay detrimento, porque todos, la vida natural tiene procesos bien definidos por la propia naturaleza. Si nosotros queremos prolongar artificialmente la vida, ya no digo de una persona, de toda la sociedad, vamos en contra de la naturaleza, y de alguna manera se está haciendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros le pedimos a Diosito que nos ayude para nuestra salud o la de nuestro hijo, pobrecito de nuestro hijo, está enfermito y tiene que sanar. Suena muy loable, suena muy justificable, pero no entendemos que la naturaleza tiene previsto que no todos lleguen a la edad promedio. Y si la naturaleza lo tiene previsto es por algo. Para empezar, es algo que no entendemos, pero por algo lo tiene previsto. Ahora, ese pequeño favorcito, magnifiquémoslo para que podamos entenderlo mejor. Si lo dejamos reducido a una particularidad individual, va a ser difícil que entendamos el detrimento para los demás. Pero si lo magnificamos, ahí va a ser más visualizable. ¿Qué sucede si Diosito nos concede que no se muera nadie antes de la edad promedio? El planeta se va a seguir sobrepoblando, va a haber sobreconsumo de alimentos, sobreexplotación de la naturaleza por el consumo de los alimentos, y eso en la consecuencia más inmediata. Miremoslo ahora sobre todos los medicamentos y todos los tratamientos que se van a aplicar para que esos jóvenes sobrevivan. Un derroche, un despliegue que, si así sucediera, caramba, sería, vuelvo a insistir, el solo hecho de ir en contra de la naturaleza ya lleva implícito un detrimento, a lo mejor no para otros hombres, pero sí para el planeta. Pero hay algo, estamos en la dualidad y la naturaleza sabe cómo tienen que equilibrarse todos esos factores duales. Si nosotros manipulamos esos factores duales a nuestro antojo, vamos en contra de la naturaleza automáticamente. Y cada vez que nosotros le hacemos una petición a Diosito para que nos complazca en un capricho externo, estamos pidiéndole a Dios que vaya en contra de la naturaleza, porque esa petición va a ir dirigida a una alteración de los procesos de equilibrio de la naturaleza. Entonces, bueno, volviendo al punto, retomando el punto, todo éxito indiscutiblemente va en detrimento del fracaso de otros. Y si le pedimos a Diosito cualquier éxito en cualquier sentido, le estamos pidiendo que se friegue a nosotros, que van a fracasar por conceder nuestro caprichito. Entonces, desde allí estamos pretendiendo que ese Dios al que le dirigimos la oración es un Dios despiadado, que se va a ir en contra de otros para cumplir nuestros caprichitos. Y eso es algo que no planteamos. Bueno, hay muchas cosas que no planteamos. 2 horas para tratar un tema que es indiscutible, va a haber cosas que no se van a plantear. Hoy surgió al arranque de esta conferencia que está ligada con la otra, y que bueno, es un ingrediente más. Hay un comentario aquí en Guadalajara. Sí, gracias. Además, David, pues está comprobado que si vivimos alterando los procesos naturales,
es en detrimento de nuestra salud. También. Y después vamos a lugares a comprar la salud que se supone se debe de cultivar todos los días. La salud no se compra, se cultiva todos los días y se mantiene no alterando los procesos naturales. Dicho en otras palabras, tarde o temprano la naturaleza nos cobra la factura. Así de fácil. A lo mejor alteramos los procesos naturales y creemos que las consecuencias no las vamos a vivir nosotros mismos. Pero no somos lo suficientemente conscientes para descubrir que tarde o temprano la misma naturaleza nos cobra la factura y las consecuencias las vivimos. A veces en las circunstancias menos sospechadas, pero sucede. Bien, una verdadera oración, para empezar, jamás debe llevar peticiones egocéntricas de tipo externo. Es más, ni siquiera se debiera pedir la revelación de Dios, porque solamente Dios sabe cuándo se revela. Y nosotros no podemos pedir un milagro de revelación porque es un asunto interno. El asunto de la revelación o la iluminación, como le quieran llamar, es un asunto interno. Y cualquiera puede decir, bueno, en lo interno sí podemos pedir, pero pues me atrevo a decir que hasta aún en ello no, porque hay un momento para cada cosa y nosotros no sabemos cuál es el momento para cada cosa. Aún para lo interno hay un momento para cada cosa. Y nosotros, y pedir que ese momento se dé en un tiempo distinto al que le corresponde, ya es una alteración que no nos corrompe, que nosotros no tenemos el derecho de hacerla. Entonces, hasta para lo interno es muy, muy delicado. Por algo en el Padre Nuestro Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía. Un reconocimiento de que nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera para saber lo que podemos pedir. Por lo tanto, mejor abstenernos de pedir. Hágase tu voluntad y no la mía. Tal como lo dice el Padre Nuestro, que es una oración genial, de las oraciones más exquisitas y más lúcidas que se han escrito, que se han emitido. Vamos a hablar al rato un poco más, abundar un poco más sobre el Padre Nuestro, ¿sí? Por lo pronto, una verdadera oración tiene que dejar de lado cualquier tipo de inclinación personal. La personalidad tiene que estar ajena. Y cuando hablo de inclinaciones personales, pues me refiero a todo lo que te vincula a la persona: preocupaciones, miedos, deseos, necesidades. Y antes de pretender hacer una oración verdadera, primero tendríamos que tener conciencia de lo que es una verdadera oración. Si ni siquiera tenemos la conciencia de lo que pudiera ser, lo que pueda significar, o la naturaleza que hay en la verdadera oración, entonces ¿cómo pretendemos hacerlo sin siquiera tener conciencia de ello? Por lo tanto, insisto, la personalidad tiene que quedar de lado y pues mejor primero ocupémonos por tratar de comprender, aunque nuestra mente lo comprenda limitadamente, pero acercarnos a esa comprensión de lo que pudiera ser una verdadera oración. Por lo pronto, empecemos con la primera cita, que es de Hermes Trismegisto. No sé si había una pregunta aquí, como que recuerdo que alguien levantó la mano, pero no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con la primera cita. Es tomada del Corpus Hermético. Una ofrenda de incienso y perfumes son inadecuados para Dios, pues está lleno de todas las cosas que existen y no carece de nada. Agradémoslo más bien con la acción de gracias. Bien, deja con esta cita claro Hermes que cualquier tributo que se le rinda a Dios de naturaleza externa es inadecuado, porque Él está lleno de todas
las cosas que existen, todas las cosas verdaderas. Claro, lo que no es verdadero no lo contiene, pero lo que es verdadero lo contiene todo. De eso ya hablamos mucho desde el tomo 1, desde que vimos el tema de mentalismo, que creo que fue el tema 3. Ya decíamos que el universo, por el solo hecho de ser limitado, relativo, no puede estar dentro de Dios, porque dentro de Dios no puede haber nada limitado, todo tiene que ser absoluto y perfecto, y el universo es imperfecto, ya no se diga los humanos, pero todo el universo es imperfecto, lo suficientemente imperfecto para que todo perezca, todo. No hay nada en el universo tangible que no esté en proceso de muerte. Soles, galaxias, satélites, planetas, todo. No hay un solo cuerpo en el universo que no esté en proceso de muerte. Todos los cuerpos suspendidos están en proceso de disolución. Por lo tanto, no pueden ser perfectos, por lo tanto, no pueden estar dentro de una perfección. Eso ya lo habíamos manejado desde el tema 3. Y aquí nos habla de que a Dios no hay que adorarle ni darle tributo de inciensos ni de cosas externas, perfumes, etcétera, porque lo contiene todo, pero lo contiene lo que realmente existe, lo que realmente es, todo lo verdadero. Lo que no es verdadero no lo contiene, pues, por la simple razón de que no es verdadero. Y todo lo que no es eterno, absoluto, no es verdadero. Para que algo sea verdadero tiene que ser permanente. Y en el universo todo es impermanente. Todo. Cualquier cuerpo en el universo es impermanente. Por lo tanto, la impermanencia no puede estar dentro de lo absoluto. Bien, el único detalle con el que termina esta cita en la que Hermes dice, agradémoslo más bien con la acción de gracias, es lo que inteligentemente suena más sensato. De hecho, hay una religión en el mundo de la que muy poco se habla, una religión de la que no pusimos nosotros citas porque no contábamos con sus libros originales, con sus libros fundamentales. Esa religión es de Japón, es el sintoísmo. Lo que sí es muy sabido es que la base fundamental del sintoísmo es precisamente las gracias. Los japoneses que profesan el sintoísmo, ellos nunca piden, jamás piden, ellos solamente se limitan a dar gracias. Entonces, esta cita de Hermes adquiere una plena sintonía con el sintoísmo de Japón. Es más, pareciera que es una cita del sintoísmo por el solo hecho que dice que con lo que sí podríamos agradar a Dios es con las gracias, con la acción de gracias. Entonces pareciera que es una cita sintoísta. Sin embargo, es hermética, es de Hermes y claro, son ingredientes universales, no tiene nada de raro que coincida con esa base fundamental del sintoísmo. Escuchamos. Sí, voy a hacer mención de algo que puede sonar un poco rudo, un poco ordinario, pero es cotidiano y le es ahora sí que inherente al ser humano. Normalmente en los hogares judíos hay un letrero al entrar al baño o al salir. Y es decir, cuando uno desaloja, da las gracias por el hecho. Ahora, eso es un acto externo. Sí. Porque es físico, es denso. Es externo. Pero se da las gracias. Pero se dan las gracias. Sí. Sí. Bueno, por lo menos no está en la petición. No. Y es una gran ventaja. Ahora, aquí yo hago un planteamiento y lo dejo solamente suspendido en el aire. Petición y agradecimiento bien podrían formar parte de una dualidad. No lo quiero afirmar. Lo dejo solamente como motivo de reflexión. Entonces, si bien podemos percibir que es mucho más razonable agradecer que pedir, también hay que entender
que el acto de agradecimiento para un humano común sigue siendo mental. Sigue siendo mental, sigue estando condicionado a que se le resolvió una necesidad externa. Entonces, ese agradecer es muy riesgoso. O sea, tiene su parte riesgosa. Aun cuando Hermes lo haya dejado asentado en esta cita, agradémoslo más bien con la acción de gracias, aún así dejo ese pequeño vacío. Hay riesgo, porque si alguien se sacó la lotería y le da gracias a Diosito, eso no quiere decir que por el hecho de darle las gracias ya sea una verdadera oración. Si esas gracias son porque se sacó la lotería, si esas gracias son porque se le cumplió un capricho egocéntrico, pero súper egocéntrico, muy material y muy mundano, que es acumulación de bienes materiales, acumulación de dinero. Entonces, aún cuando hablamos de acción de gracias, que es lo más razonable de lo razonable, hablando en términos razonativos, tiene su riesgo muy grande. Por eso, ante esto, dejo una reflexión. Le dedicamos 2 horas a un tema del tomo 2 que se llama aceptación, y quienes escucharon ese tema, quienes leyeron ese tema, recordarán que la aceptación es algo maravillosamente profundo y trascendental. Es, yo diría, que el acto de naturaleza humana más trascendental que puede haber. Bien, pues esa aceptación se puede confundir con una acción de gracias. Se puede confundir y no es lo mismo. No es lo mismo. La aceptación es profundamente neutral. Y en la acción de gracias ya puede estar implícito un regocijo porque se nos cumplió una necesidad externa o un capricho externo. Entonces, solamente, aun cuando Hermes lo deje dicho aquí en esta cita, dejo esa reflexión, eso para la reflexión, sobre todo para que entendamos que tiene su riesgo lo de la acción de gracias. Y yo me atrevo, disculpen lo osado, pero me atrevería a decir que un acto de gratitud sería razonable e entendible si fuera dirigido en torno a la conciencia. Caray, comprendí esto, gracias. Ahí se justificaría, porque por lo menos no se acercaría a necesidades egocéntricas. Un comentario. No, te iba a preguntar, Sí. ¿tú qué le pondrías en esta frase, digamos? Mira, si yo no hubiera me que atrevo hacerla completa, ¿eh? Yo no me atrevo a mover una frase de Hermes. Bueno. No me atrevo a moverla. Bueno, Sí. tomando en cuenta que estás sometido a la posibilidad de que dijera otra cosa. Bueno, Y que tuviera si me que decir- atreviera, cambiaría las palabras gracias por aceptación, nada más. Y quedará genial. Mira, adorémoslo más bien con la acción de aceptación. Quedará genial. Ahora, hay que entender también una cosa: los libros universales fueron traducidos a lo largo de la historia de muchos idiomas. Probablemente en el documento original, en el griego antiguo en el que se escribió, probablemente en lugar de gracias decía aceptación. Uno no sabe, pero en un acto de gracias no hay neutralidad. En una acción de gracias no hay neutralidad, porque si hay agradecimiento, si hay gratitud que suena humilde, una gratitud siempre va a tener tintes de humildad, pero esa gratitud está en función de una preferencia. Nosotros queríamos que algo sucediera, entonces hay una preferencia. Y sabemos que la trascendencia es, y lo dice magistralmente el Zen, la iluminación llega cuando estamos libres de toda preferencia. Y la neutralidad, la aceptación es neutral. La aceptación es libre de preferencias. Por eso, nada más dejo, aún cuando es una cita de Hermes y nos atrevimos a ponerla, no importa, la ponemos
y no vamos a modificarla, pero sí dejo nada más ese pequeño detalle de reflexión, que esa acción de gracias puede tener muchas implicaciones delicadas, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Bien, vamos a la que sigue, que es de Nezahualcóyotl. Juan Carlos nos va a hacer el favor de leer la siguiente cita. A ti mi acento levanto, Dios del empíreo sereno, a ti que supremo y santo, eres por esencia bueno, y oyes del mortal el canto. Nezahualcóyotl, fiesta religiosa doméstica. En este poema de Nezahualcóyotl, que viene siendo una oda a lo que es la oración, a lo que es la parte neutral, podemos notar que la oración que se hace hacia una divinidad, en este caso es una oración completa y totalmente impersonal. Aquí en este poema, a ti acento levanto, hace acciones en el cual la personalidad no se ve involucrada. Dios del empíreo sereno, a ti supremo santo, eres por esencia bueno y oyes del mortal el canto. No existe ningún adjetivo personal en esta oración. Es algo completo y totalmente impersonal. No está pidiendo, como habíamos visto en la otra oración, un agradecimiento. No está pidiendo algo más, algo para él. No está tratando de encontrar la parte esencial de la personalidad y impregnarla en el poema, sino que se ve completamente impersonal este poema. Por eso lo metimos en esta secuencia de estas citas que los grandes iluminados hacen acerca de lo que es la divinidad, y para poder y tratar de entender lo que en un estado de neutralidad, cómo se daría esa situación de impersonal en lo que es la verdadera oración. Sí. Una pregunta, ¿cómo podemos interpretar la última frase de esta cita? Y oyes del mortal el canto. ¿Quiere decir que el Dios o la divinidad nos puede escuchar? En realidad lo que hace, como es un poema, lo que hace Nezahualcóyotl es tratar de emular que la parte divina está en atención, igual que uno está en atención a lo que viene siendo el acto, que en este caso es evocar una exaltación o un estado de, no emotivo, más bien sería un estado de lo contrario al deseo, que sería el gozo, un estado de gozo. Ahora, también hay un detalle, que el canto en las tradiciones originales no era necesariamente para halagar a Dios o para distraerlo o entretenerlo. El canto y la danza eran para lograr estados de no mente, y así lo utilizaban los sioux en Norteamérica y las tradiciones también en Mesoamérica. También la danza y el canto lo utilizaban para lo mismo. Eran cánticos y danzas permanentes que después de un cierto tiempo de ejecución lograban estados de no mente. Un fenómeno muy parecido a lo que buscaban los sufis a través de las danzas derviches. Entonces, eso que se hacía con los derviches entre los sufis y que se hacía con los sioux en Norteamérica y en las tradiciones de Mesoamérica, era la misma intención. A través del canto y la danza, buscar estados de no mente. Entonces, no era propiamente para halagar a Dios con la danza o para halagarlo con el canto, sino para que los ejecutantes del canto y la danza llegaran a esos estados de no mente. Y una verdadera oración se hace en un estado de no mente. Por lo tanto, el origen era ese. Sin embargo, un origen tan sutil como este se puede perder con toda facilidad, puesto que las grandes masas se pueden olvidar con toda facilidad de lo interno y quedarse con lo externo. Es un fenómeno muy, muy común y totalmente natural en las masas. Se quedan con lo externo y se olvidan de lo interno. Porque también se puede confundir con el hecho de entrar en un estado de la mente, pues, de los posesos, ¿no? Sí, no, y por ahí no va. Para empezar, que tienen un cierto contacto con la divinidad, y pues no es más que la personalidad que a través de ritmos, de ciertos movimientos,
supuestamente rituales lleguen a un estado en que pues son procesos, ¿no? de ciertos elementos espirituales que andan por ahí. Claro. Sí se puede dar, ¿no? Se puede. Son detalles que no son comprobables de manera tangible. La comprobación tendría que quedar en la reserva de la experiencia individual de quien lo vive, pero una comprobación tangible no se puede dar. Sin embargo, el hecho de que muchas tradiciones hayan coincidido en utilizar la música y la danza para llegar a esos estados y en latitudes muy distintas del planeta, entonces, por algo. Ahora, eso fue en etapas antiguas. En la actualidad, la mente del hombre está tan desarrollada. Hay que entenderlo, nuestra mente tiene un nivel de desarrollo y de utilización. El aspecto utilitario que le hemos dado a la mente ahorita es impresionantemente mayor al que se le daba antiguamente. Porque antiguamente los hombres, ¿para qué usaban la mente? Para sembrar, para cosechar, para tener hijos, para cuidar a su familia, para cosas mucho más elementales. Y ahorita los humanos utilizamos la mente para cosas impresionantemente más complejas para las que se utilizaba hace cientos o miles de años. Originalmente. Entonces, la etapa en que las tradiciones utilizaban la danza y la música para llegar a estados de no mente y que probablemente sí les funcionó muy bien, precisamente por eso les pudo haber funcionado muy bien, porque en aquel tiempo la mente no estaba tan irracionalmente explotada como ahora. Bueno, quitemos la palabra irracionalmente, tan extremadamente, porque tampoco puedo calificarlo de irracional. En aquella época la mente no estaba tan extremadamente utilizada como hoy. Entonces, esos métodos en aquella época probablemente funcionaban muy bien para mentes más inocentes, mentes mucho menos dinámicas de las mentes de ahora. La mente de hoy es... La mente que manejan hoy en día los humanos es extremadamente dinámica comparada con la mente de aquella época. Entonces es probable que sí haya funcionado. Ahora, también es probable que en aquella época sí haya funcionado y que ahorita ya no funcione. Precisamente por eso, por la forma en que hemos manejado la mente y la hemos llevado a extremos de utilización tan grandes. Y el que mejor utiliza la mente es el que mejor se pone por encima de los demás y el que obtiene más éxitos. Y digo por encima de los demás porque ya lo mencionamos al principio. Todo el éxito está basado en el fracaso de otros y en lo individual y en lo colectivo. Cuando una nación tiene éxito, se basa en el fracaso de otras naciones. También a nivel colectivo sucede, no nomás en lo individual. Entonces, hoy por hoy, el nivel de competencia mundial es tan alto, y aclaro competencia porque la palabra competitividad lingüísticamente está mal empleado, está mal construido el término es simple, es competencia. El nivel de competencia tan elevado que hay en todo el mundo y en todos los niveles, y tanto en lo individual como en lo colectivo, nos ha exigido que la mente se utilice de una manera, insisto, extremadamente dinámica. Por eso, el hecho de que en la antigüedad se hayan utilizado cantos y danzas para lograr estados de no mente y tener éxito en esa vía, en esa puerta que pudieron haber abierto, no quiere decir que nos funcione ahorita. No necesariamente. A lo mejor alguien sí, a lo mejor alguien tiene la inocencia todavía en su mente suficiente para que practicando algún tipo de danzas, algún tipo de mantras, de algún tipo de cantos o algún tipo de yoga incluso, le pudiera funcionar, pero necesitaremos una mente muy inocente, no una mente tan sobreutilizada como la tenemos ahora. Un comentario más, escuchamos. Oye, David, una pregunta. Si el futuro de la humanidad está en el conocimiento, ¿qué tipo de mente es esa? Sí, pero
hay que entenderlo. Hay conocimiento relativo y conocimiento absoluto. Por cierto, creo que son los temas que se avecinan en el grupo del jueves, ¿verdad? Creo que se avecinan los temas, qué curioso. El conocimiento relativo es para la mente y el conocimiento absoluto es para el corazón, es para el ser. Entonces, cuando los libros universales hablan del conocimiento de Dios, o del conocimiento del ser, o el conocimiento de la verdad, ese conocimiento de la verdad, incluso lo ponen con B mayúscula, se refiere al conocimiento del ser, que es el conocimiento absoluto. Es un conocimiento que nada tiene que ver con la mente. Es otra naturaleza de conocimiento. Gracias. Hay que distinguirlos nada más. ¿Sí? Bueno, ahora, si seguimos adelante, antes de la siguiente cita, hago una aclaración. Ya planteamos que la verdadera oración tiene que ser ajena a la personalidad. Por lo tanto, ya quedó implícito y también lo tuvimos que mencionar, el inevitable, que tiene que ser ajeno a la mente. La mente no puede intervenir en un verdadero estado de oración. Y si hablamos nuevamente de la personalidad, esto nos obliga a entrar otra vez en el tema del hacer y el no hacer. El famoso Wu Wei del taoísmo. Si nosotros hacemos la oración a través de un acto, y hablar de un acto es hablar de un ritual, de nada va a servir. Y ya mencionamos muchas cosas y muchas citas hace unas semanas sobre los rituales. Los rituales están en el hacer, y solo por el hecho de estar en el hacer ya no funcionan. En la verdadera oración el hacer no tiene cabida. Lo que tendría cabida es el no hacer, del que habla Wu Wei. El único detalle es que hay que volver a comprender la parte más esencial del Wu Wei, que es el Wu Wei. En el planteamiento más esencial, el taoísmo nos dice, Wu Wei es hacer sin hacer. Una paradoja. Aclaré desde un principio, nos vamos a meter en paradojas, es inevitable. Y ese es el planteamiento, es el hacer sin hacer. Entonces, una verdadera oración tendrá que ser un acto sin hacer. Y ese acto sin hacer es un estado. No es dinámico, es estático. Por lo tanto, hablamos de un estado. Es un estado. Ese estado es el que nos mete, lo que nos introduce en esa verdadera oración. Por eso es inevitablemente el hacer sin hacer. Y bien, escuchamos un comentario antes de seguir adelante. ¿Cómo se logra ese estado? ¿Perdón? ¿Cómo se logra ese estado? Ay, buena pregunta. Miren, esta pregunta exigiría una exposición de 2 horas y no acabamos, y no terminamos. Yo les sugiero, si a alguien le interesa mucho ese estado del hacer sin hacer, retomen el tema del no hacer, que es uno de los temas del tomo 2. Es un tema muy interesante, ¿eh? Incluso viene acompañado o viene rodeado de temas del no hacer, no resistencia, no ser. O sea, son varios temas que van todos en cadena y todos empiezan con el no esto, no aquello, no aquello. Son puros temas de negación, no juzgar. Ahorita nos acordamos cada uno de ellos. Bien, sí les sugiero retomar el tema en el tomo 2. En el tomo 2, el tema es no hacer. El tema es no hacer, y a grosso modo, porque tampoco puedo dejar un vacío de una pregunta, sería muy irrespetuoso no contestar, ese estado del no hacer, del hacer sin hacer, tiene que ver con la observación. La observación es un acto de hacer sin hacer. ¿Por qué? Porque estoy en el acto de observar, pero en mi observación nada hago. Simplemente miro, simplemente observo, no me involucro, mi voluntad no se involucra, solamente observo. Entonces, la observación es un ejemplo del hacer sin hacer. Hago porque estoy en un acto, en el acto de observar, pero no hago porque no me involucro. Entonces, es un ejemplo, y ese ejemplo de la observación lo podemos trasladar a ese estado de oración en el acto sin hacer.
ese acto sin hacer. Aquí estoy en este estado, pero no me involucro. No involucro mi voluntad, porque siempre que se involucra la voluntad, automáticamente interviene el hacer. Inevitablemente viene como consecuencia el hacer, porque detrás de la voluntad viene el hacer de manera automática. Sí, un comentario más. El micrófono, por favor, el micrófono. También con contemplación y meditación sería hacer sin hacer. También contemplación, meditación es un estado de hacer sin hacer, también. Bien, y por último, antes de leer la siguiente cita, que es del Zohar, de la tradición hebrea, si ya dijimos que la verdadera oración no se involucra la personalidad, entonces ¿quién se involucra? El ser. La verdadera oración no es más que una manifestación del ser, un estado en el que el ser está manifiesto y entra en comunión con el ser con el ser, el ser interior con el ser universal. Es un estado de comunión, pero es un estado impersonal, por naturaleza propia, no puede ser de otra manera, tiene que ser impersonal, ajeno a la mente, ajeno al deseo, ajeno a la voluntad, ajeno a todo lo que tenga que ver con la personalidad. Bien, esta siguiente cita, que es del Zohar, nos dice algo muy, muy interesante. Es una cita profundísima. Dice: en oración, un hombre necesita fijar sus pensamientos en el Santo de los Santos, es decir, el nombre santo, y luego pronunciar su oración. Parece juego de palabras, unas palabras medio raras, pero aquí la clave de esa cita es cuando habla del Santo de los Santos. Esta cita del Santo de los Santos es algo profundísimo y establezco una relación. Aun cuando esta cita sea del Zohar, tiene que ver con la sabiduría de Hermes. Y hago una aclaración aquí histórica, establezco una relación histórica muy importante. La tradición hebrea, filosóficamente hablando, intelectualmente hablando, deriva de un gran maestro que fue Moisés. Todo el aspecto de sabiduría del pueblo hebreo viene de Moisés. O sea, la simiente fundamental viene de Moisés. Y Moisés se formó en Egipto. No nomás estuvo, se formó en el corazón de Egipto. Se formó en la parte más privilegiada de Egipto, en la familia real. Aunque no era sanguíneamente, genéticamente no era miembro de la familia real. Yo creo que muchos conocen esa historia de que una madre sabía que iban a matarle a su hijo porque había una orden del faraón, y pone al niño en una canasta sellada con cebo para que no le entre el agua, y esa canastita con el niño la deja suspendida en el río Nilo. Y esa canastita, por eso hasta la fecha esas canastitas se les llaman Moisés, por el nombre de Moisés. Todavía hasta la fecha se recuerda en honor a ese pasaje histórico. Y el niño llega a manos de una mujer que era miembro de la familia real, creo que era hermana del faraón. Sino aquí tenemos una hebrea entre nosotros, ella no me va a dejar mentir, era hermana del faraón, ¿verdad? Quien tomó la canasta, ¿verdad? Sí, era de la familia real. Y esta mujer que recibe al niño, convence al faraón de que le permita educarlo entre sus hijos como miembro de la familia. El faraón la acepta y bueno, eso dice la tradición, ¿sí? Sabemos que más allá de lo literal hay un fondo, que es lo que importa, y no tanto el relato histórico, sino el fondo. Aquí, ¿cuál es el fondo? Que la sabiduría del pueblo hebreo viene de Moisés. Y Moisés se crió en la familia real.
Y la familia real, por razones más que obvias, era quien tenía acceso a la cultura y a la sabiduría de Egipto. Por lo tanto, Moisés, en el seno de la familia real egipcia, aprendió la sabiduría de Egipto. Moisés se alimentó de la sabiduría de Egipto. Y esa sabiduría de Egipto viene de Hermes Trismegisto. Por lo tanto, que la sabiduría de Hermes coincida tanto con la sabiduría hebrea no es casualidad, porque es la misma sabiduría. Y esa sabiduría hebrea después derivó en otro gran profeta al que le hemos llamado maestro, otros le han llamado Dios y como le quieran llamar, que fue Jesús de Nazaret. Viene de la tradición hebrea y viene una renovación de esa sabiduría, pero al final de cuentas todo viene desde Egipto. De Egipto viene todo. Y para rematar, Jesús de Nazaret, cuando huye de Nazaret, se va a Egipto y se cría también en Egipto. Y se forma en Egipto con esenios que eran herederos de toda esa sabiduría. Entonces, el corazón de la sabiduría de Occidente, y digo Occidente porque toda esa sabiduría fue la que llegó a Europa, fue la que se diseminó hacia Europa, no se quedó ni en el Medio Oriente ni se fue al Lejano Oriente, toda se fue para Europa, fue la que nutrió a Europa toda esa sabiduría. Bien, bueno, pues viene de Egipto. Y en Egipto hay una zona arqueológica, yo creo que es la más exquisita de todas las zonas arqueológicas egipcias, que se llama Luxor. Y digo exquisita porque era un centro iniciático. Es impresionante Luxor para empezar, unas columnas impresionantes que ya las quisieran los griegos en todas sus construcciones. Unas columnas, no recuerdo cuántos metros, pero por lo menos unos 30 metros de altura, pero altísimas, unas columnas que nomás de mirar hacia arriba y verlas da vértigo, hasta miedo de que se le vengan uno encima porque son gigantescas las columnas que hay en Luxor. Evidentemente y aquí tenemos un griego que no le va a gustar lo que voy a decir. Entre nosotros está un griego de nacimiento y pues los griegos le copiaron a Egipto. O sea, la arquitectura griega está copiada totalmente de Egipto. No, los egipcios son muchísimo más antiguos que los griegos. Ya brotó el resentimiento del griego que nos acompaña. Pero precisamente cuando Grecia conquista a Egipto, porque los egipcios fueron conquistados por Grecia, de ahí retomaron todos esos elementos que se los llevaron a Grecia. Incluso la sabiduría de Hermes fue la que se fue a Grecia. O sea, los filósofos griegos también están inundados de la sabiduría de Hermes a raíz de la conquista que Grecia hizo a Egipto. Bien, pero bueno, volvamos al punto de esta cita. En esa zona arqueológica de Luxor, que insisto fue un centro iniciático impresionante, en el centro de esa zona arqueológica, pero no en el centro, en el corazón de la zona arqueológica, algo muy parecido a lo que sucede en Teotihuacán en México, porque en el corazón de la zona arqueológica de Teotihuacán está la pirámide del Sol. No es casualidad. Bueno, igual sucede en Luxor, en Egipto. En el corazón de esa zona arqueológica llamada Luxor hay un templo chiquititito, pero pequeñito, que contrasta con la majestuosidad de toda la zona arqueológica, porque la zona arqueológica es majestuosa, impresionante, es impactante la zona arqueológica de Luxor. Y en contraste con esa zona arqueológica hay un templo chiquititito, y ese templo chiquititito, en esa majestuosidad, está en el corazón, y ese templo se llama el Santo de los Santos. Así se llama. Y aquí lo vuelven a referir los hebreos en el Zohar. Todo fijado
para la verdadera oración fijado en el Santo de los Santos. Y ese Santo de los Santos viene de Egipto. El Sanctum Sanctorum, exactamente. En latín se llama el Sanctum Sanctorum. Viene de la tradición egipcia. Es el nombre que se le da a ese mini templo en esa zona arqueológica tan majestuoso que se llama Luxor. Y en ese pequeñísimo templo era donde los hierofantes despertaban a los iniciados. Era donde se le daba la iniciación a la sabiduría por parte de los hierofantes. Y ese Sanctum Sanctorum, que en el Zohar viene como Santo de los Santos, que tiene correspondencia total con ese Sanctum Sanctorum o Santo de los Santos de Luxor en Egipto, para el hombre es el corazón. Entonces, olvidémonos de las zonas arqueológicas, olvidemos de todo lo externo, lo que importa es lo interno. Todo lo externo reflejado y plasmado en esas construcciones no es más que una alegoría de lo interno. La oración, como lo dice el Zohar, tiene que surgir desde el corazón, desde el Sanctum Sanctorum, es decir, desde el ser interno, desde nuestro verdadero ser. Para que sea verdadera oración, tiene que surgir del verdadero ser. Si no es emanada, si no es producto de un estado del verdadero ser, no es verdadera oración, no puede ser verdadera oración. Y aquí tuvimos la fortuna de encontrar este extracto en ese libro genial, magistral que es el Zohar, y nos lo dice de una manera muy clara, en sintonía plena con la sabiduría egipcia. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Felipe. Entra en tu habitación, cierra la puerta y haz oración a tu Padre que está en lo escondido. Esto es, el que está en el interior de todos ellos. Ahora bien, lo que está dentro de ellos es el pleroma. Más interior que él no hay nada. Evangelio de Felipe, Nag Hammadi. Bien, aquí está la representación de lo que es la oración. Desgraciadamente las religiones, no solamente las cristianas, sino también las budistas y todas las demás religiones, confunden el rezo con la oración, confunden el ritual con la oración, confunden hacer actos por parte de la personalidad y creen que se está orando. Y aquí, en este Evangelio de Felipe de Nag Hammadi, nos menciona cómo se nulifica completa y totalmente la personalidad. Y en ese momento somos alma. Y a nivel del alma es como se tiene que hacer esa oración. Es por eso que nos dice, entra en tu habitación, cierra la puerta y haz oración en tu Padre que está escondido. Ir más allá de la personalidad, a nivel de la conciencia, a nivel del alma, y hacer esta oración, anulando completa y totalmente nuestra personalidad. Y esa es la base del Wu Wei, hacer en la parte del alma, o sea, el hacer sin hacer, o sea, el sin hacer es hacia la personalidad, o sea, la personalidad no hace, sin embargo, el alma está haciendo una oración. Ese es el Wu Wei, el hacer del alma, no es de la personalidad. Entonces, aquí, en este Evangelio de Nag Hammadi, nos muestra cómo es la verdadera oración, y desgraciadamente todas las religiones, no nada más las cristianas, la oración la hacen evocando, haciendo movimientos, etcétera, ¿no? Exaltando lo que es la personalidad, haciéndole saber a los demás que estoy orando. Y no va por ahí. En realidad es un proceso de anular completamente nuestra personalidad y entrar en un acto a nivel del alma. Bien, voy a tratar de retomar algunos ingredientes que ya mencionamos y que surgieron espontáneamente al hablar del carácter impersonal de la verdadera oración, y que al ser impersonal inevitablemente no puede surgir de otra parte que no sea del ser verdadero, del ser original. Evidentemente se planteó espontáneamente, algunos de ustedes aquí lo mencionaron, bien, un estado meditativo, claro que es un estado, esa es la verdadera oración, está implícita en un estado meditativo, nomás hay que entender lo que es la verdadera meditación. Ahí les sugeriría retomar el tema de meditación, que también viene el tomo 1,
porque en muchas corrientes se ha hablado de meditación en sentidos tan absurdos y tan superficiales que hasta la palabra meditación ya está muy mancillada. Hay algunos que han tenido el descaro de hablar de un método para meditar. Y desde el momento en que se habla de un método, se está hablando de un proceso externo, totalmente externo. Y otros, además de hablar de método para meditar, todavía hasta le agregan de su cosecha que uno de los pasos en ese método es la imaginación. Todavía se atreven a meterle el rollo de la imaginación, que es absolutamente mental. La imaginación es totalmente mental, 100% mental. Lo mismo la concentración. Igual la concentración es un acto 100% mental. Entonces, nomás mucho cuidado. Efectivamente, un estado meditativo es un estado de oración en el sentido verdadero, pero hay que replantear lo que realmente es la meditación. Por eso sí les sugiero retomarlo. Una meditación verdadera nada tiene que ver con métodos, con pasos, con rollos mentales, mucho menos con imaginaciones, ni concentraciones, ni cosas de esas. No digo más porque el tema de hoy no es la meditación, pero sí les sugiero retomar el tema. Entonces, el estado de meditación, un estado contemplativo, claro, pues son estados de profunda oración, porque en esos estados está el hacer sin hacer, está implícito el hacer sin hacer. Y en esos estados se experimenta paz. Si nosotros quisiéramos distinguir en nuestra pretensión de orar si realmente fue legítima o no fue legítima nuestra oración, esto es un indicador muy claro: paz interior. Si nosotros experimentamos paz, efectivamente fue oración. Si no hay experiencia de paz, indiscutiblemente no fue oración. O sea, es un indicador más que claro. Y no perdamos de vista otro detalle: si es producto de un estado interno, esa oración queda traducida en un fenómeno físico, porque lo que se emana desde el interior es una elevada vibración magnética. Entonces, es un fenómeno físico. O sea, cuando nosotros irradiamos, cuando alguien es capaz de irradiar esa elevada vibración magnética, es porque entró en ese estado y se generó ese fenómeno físico. Es un fenómeno físico. Bien, vamos a la siguiente cita, que ya es del cristianismo. Viene la tomamos del Evangelio de Lucas, pero no es en el único evangelio que aparece, porque es precisamente el pasaje donde ya Jesús de Nazaret emite esa oración del Padre Nuestro. Pero hago una aclaración, porque nos vamos a encontrar nuevamente con la paradoja de que, pues ya habíamos dicho, una oración no es verbalizada porque no es mental. Y desde el momento en que se verbaliza, pues entonces ya no es oración. Sí, efectivamente sí es. Pero las verdaderas oraciones, cuando se verbalizan, no es para que las repitamos como periquitos. Es para que la verbalización de esa oración nos permita comprender el estado en que podemos estar para la experiencia de ese estado de verdadera oración. O sea, no es en sí la verbalización la oración, sino lo que nos dice esa verbalización para comprender ese estado en el que podríamos estar en oración. Entonces, hago esa precisión, esa aclaración, para que en este momento que lea esta cita donde habla Jesús de Nazaret del Padre Nuestro, entendamos que no lo hizo para que lo repitamos como periquitos, lo hizo para que comprendamos ese estado. La cita dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, leí la cita y hasta pareció que yo estaba repitiendo una oración del templo, de la iglesia, pero no, es la cita tal cual. Y vuelvo a insistir, lo importante no es la repetición de esta verbalización, lo importante es comprender lo que nos está diciendo Jesús de Nazaret para que asimilemos cómo es ese estado. En los pasajes, si ustedes observan, en los pasajes bíblicos, en los pasajes evangélicos, son varios en los que se describe que Jesús entra en oración. Y en ninguno de esos pasajes se relata que Jesús esté verbalizando sus oraciones, en ninguno. En todos esos pasajes bíblicos donde se habla de esa oración en la que Jesús entra, se habla de un Jesús silencioso, en soledad en el desierto. Ahora, si le dice a sus discípulos que ellos en este momento todavía no recibían la revelación, porque la revelación, según relatan los evangelios, la recibieron hasta el día de Pentecostés. Hasta entonces recibieron la revelación y hasta entonces ellos fueron conscientes de su ser. En esta cita, los apóstoles todavía no recibían la revelación. Entonces, si uno de sus discípulos o apóstoles le dice, oye, enséñanos a orar, pues Jesús no se iba a quedar callado, sentado y mírenme, véanme cuando estoy orando. Pues no, él tenía que decirles algo verbalizado, porque ellos todavía no recibían la revelación. Entonces, indiscutiblemente tenían que recibir algo verbalizado, porque ellos en ese momento todavía operaban desde la mente. Y si operaban desde la mente, Jesús tendría que decirles algo para la mente, y decirles algo para la mente tenía que ser el lenguaje verbalizado, no podía ser de otra manera. Sin embargo, aún en lenguaje verbalizado, observemos la profundidad de lo que está diciendo aquí Jesús. Primero, que estás en los cielos. Los cielos en plural, todas las dimensiones. Ya está hablando de omnipresencia. Segundo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Que el nombre de Dios está mancillado. Si dice santificado sea tu nombre, significa que en la mente de los hombres está mancillado. Por lo tanto, es una invitación a que comprendan que los conceptos que tienen de Dios hay que dejarlos atrás. Todos los conceptos, todas las mancillaciones, porque la mancillación del nombre de Dios no es más que la conceptualización mental de algo que nosotros ya creamos a nuestra imagen y semejanza y creemos que eso es Dios. Y eso es una mancillación. Al decir santificado sea tu nombre, lleva implícito que algo que está mancillado tiene que cambiar de estado. Tiene que haber un cambio de estado. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar de estado es el estado de concepción mental. Es decir, que por fin se comprenda lo que es el nombre de Dios y no lo que los hombres han creído mentalmente que es el nombre de Dios, ¿verdad? Luego, venga tu reino. Fíjense, en esas palabritas tan breves, son 3 palabras, venga tu reino. Esto deja implícito lo que Jesús de Nazaret ya había dicho antes. Mi reino no es de este mundo. Es decir, este reino material no pertenece a la realidad de Dios o a la realidad del ser universal. Y eso ya lo habíamos visto desde el tema de mentalismo. Hace rato lo mencionamos por necesidad. Todo lo imperfecto, que es el universo tangible,
todo lo limitado, todo lo que es temporal, todo lo que es transitorio, no puede formar parte del absoluto. Y en esa frase, venga tu reino, está dejando implícito que este mundo no forma parte de la naturaleza del ser, no está dentro de la naturaleza del ser, ya lo deja claro. Entonces, todo lo que nos rodea no pertenece a esa naturaleza de Dios. Por eso dice, venga tu reino, este no es. Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Jesús es una de las frases más mencionadas de Jesús de Nazaret, mi reino no es de este mundo. Luego, la que sigue, que ya la anticipábamos cuando inició el tema, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra, es decir, en todas partes, hágase tu voluntad. Aquí hay una renuncia total a nuestra voluntad propia. Entonces, en un estado de oración, la voluntad propia tiene que estar absolutamente ajena. Ya lo decíamos, una oración verdadera es impersonal, totalmente impersonal, y aquí lo deja clarísimo Jesús. Entonces, imagínense ante lo que dice Jesús de Nazaret, hágase tu voluntad, lo estúpido que resulta que digamos, Diosito, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Le estamos pidiendo que se haga nuestra voluntad. Estamos en contraposición total a la esencia del cristianismo. Y en todas las iglesias, bueno, en la gran mayoría de las iglesias cristianas, retiro el todas porque no me consta, pues, hay muchas que no conozco, pero en la gran mayoría de las iglesias cristianas se le incita a los feligreses a que hagan peticiones de tipo externo. Incluso dentro del ritual de la iglesia más masiva cristiana del mundo, dejan un espacio para las peticiones y hasta le permiten a los feligreses que levanten la mano para ver quién quiere hacer una petición. No, yo quiero esto, yo quiero aquello, y casi se convierte en la cartita al niño Dios. O sea, es tan absurdo, es tan ridículo, tan absurdo, cuando Jesús de Nazaret dice, hágase tu voluntad, yo renuncio a mi voluntad. Él, como el maestro, con sus palabras renuncia a su propia voluntad, y nosotros que no somos el maestro, nos damos el gusto de echar nuestra voluntad por delante. Diosito, que se haga esto, pues no me friegues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Necesito. Entonces, aquí lo está dejando Jesús de Nazaret tan claro, y esto está en el corazón de los evangelios. La esencia del cristianismo, en la esencia del cristianismo está la renuncia a nuestra propia voluntad. En la esencia del cristianismo, renuncia a nuestra propia voluntad. Por eso cuando insistimos, la verdadera oración tiene que ser impersonal, tiene que ser totalmente impersonal. No lo dijimos a título personal, valga el pleonasmo. Lo dijimos porque los mismos libros universales lo manifiestan, lo están diciendo, es impersonal, hay una renuncia a nuestra propia voluntad, y en la renuncia a nuestra voluntad automáticamente está la renuncia a nuestra persona, porque la voluntad viene de la personalidad. La voluntad emana de la personalidad, la voluntad no emana del ser, es de la personalidad. Entonces, en esta famosa oración de Jesús de Nazaret nos está invitando que renunciemos a nuestra propia voluntad y que se haga lo que Dios o lo que el ser o lo que la vida verdadera disponga, como le quieran llamar. Y ese tema tan fundamental que vimos en el tomo 2, tan trascendental que es la aceptación, al que le dedicamos 2 horas, y que es un tema que nunca lo debemos de olvidar, porque ahí es donde está la posibilidad humana para la trascendencia, la verdadera posibilidad para nuestra
limitada humanidad para trascender está en la aceptación. Bien, ese hágase tu voluntad es un acto de absoluta aceptación. Si en la oración decimos o asumimos ese estado de hágase tu voluntad, estamos asumiendo un estado de absoluta aceptación. Por lo tanto, en cualquier momento de la vida en que asumamos un estado de aceptación, allí experimentamos la verdadera oración. Es un estado de verdadera oración. La aceptación es un estado profundísimo de verdadera oración. Y muy humano, pero el estado más profundo que el hombre como hombre limitado puede hacer. Y allí está, y está más que claro en el momento en que dice, hágase tu voluntad. La siguiente cita es controvertida, la siguiente frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es muy controvertida porque ahí entra esa paradoja, bueno, está pidiendo algo material. Aquí el detalle con el que podemos conciliarlo es que cuando habla de ese pan de cada día, se refiere a la fuente original, a la energía suprema, porque ese es el único verdadero alimento para el alma. No hay otro alimento para el alma más que la fuente original. Es el verdadero. Entonces, aunque venga en un lenguaje un poquito figurativo el pan nuestro de cada día dándolo hoy, pues se refiere a ese alimento verdadero que es la fuente original. Y de hecho, en uno de los actos más fundamentales de Jesús de Nazaret, que es en la última cena, cuando reparte el pan, lo reparte en alegoría al simbolismo de la fuente original, del verdadero alimento. Y famoso ritual de transubstanciación que se da en la consagración que representa la transformación o la transmutación del agua en vino, precisamente es en relación a la verdadera energía. Las energías terrenales o naturales transmutadas en la verdadera energía, que es la energía fundamental, que es la fuente original. Entonces, ese pan de cada día, la conciliación está allí. Es la fuente original, el verdadero alimento, que es la fuente original. Ese tema está en el tomo 1, no vamos a abundar. Los que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de la fuente original, les sugiero retomar ese tema, es el tema 16 del tomo 1. Y luego nos dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Bien, la palabra perdón, aquí la utilizó Jesús de Nazaret, pero es una palabra que seguramente se vio en la necesidad de utilizarla para un lenguaje de discípulos que lo rodeaban, que no eran precisamente sabios, y tenía que utilizar palabras más entendibles. Pero aquí, más allá de la palabra perdón, será neutralidad. ¿Sí? Permíteme ser neutral. Si alguien me ofende, permíteme ser neutral, así como yo también estoy obligado a ser, o más bien, si yo te ofendí, trátame con la misma neutralidad como yo también buscaré ser neutral hacia los que a mí me ofenden. Ahí entraría en una calidad de mucho más profunda la palabra neutralidad que perdón. Pero vuelvo a repetir, Jesús de Nazaret no estaba hablando ante iniciados, no estaba hablando entre conocedores de la sabiduría universal, etcétera. Estaba hablando ante analfabetas. Incluso esta oración, aún cuando se la pidió uno de sus discípulos, no necesariamente era uno de sus apóstoles, era uno de sus discípulos, porque hay una diferencia entre apóstoles y discípulos. Los apóstoles eran los 12 más cercanos y los discípulos eran del círculo no tan cercano, y después viene la muchedumbre, pero es sabido que esta oración la pronunció ante la muchedumbre.
Por lo tanto, tenía que utilizar palabras entendibles por la muchedumbre. Y en ese momento la palabra perdón, pues era una palabra asimilable para la muchedumbre. Sin embargo, aquí vuelvo a insistir, más que perdón, el estado de neutralidad, porque el estado de neutralidad nos permite desvincularnos de cualquier tipo de emoción, y vaya que las emociones son de la personalidad, no son del ser. El ser no es emocional, las emociones son 100% de la personalidad, jamás del ser, y un estado de neutralidad nos permite desvincularnos de cualquier tipo de emoción producto del no perdón, es decir, producto del resentimiento, del rencor y todo lo que implica el no perdón. Entonces, aquí lo más esencial estaría, insisto, en la neutralidad. Por último, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El pecado, a ver. Sí, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Bien, la palabra pecado aquí tiene puede tener varias interpretaciones. ¿Cuál es la más profunda? Y lo hemos comentado en otros temas. La palabra pecado, utilizada por Buda, utilizada por Jesús de Nazaret y por otros maestros más, está dirigida a ir en contra de la naturaleza. O sea, la palabra pecado desde su esencia no es propiamente el hice mal, robé, hice aquello y soy mal chico, no. O sea, no tiene acepciones, no tiene implicaciones morales. La palabra pecado, insisto, desde su esencia no tiene implicaciones morales. La palabra pecado es ir en contra de la naturaleza, ir en contrasentido a la naturaleza. Dicho en otras palabras, es el estado antagónico de la aceptación. En la aceptación nosotros permitamos que la naturaleza fluya como es y la aceptamos como es. Y en el pecado nosotros buscamos ir en contra de la naturaleza por rechazo, por resistencia. Es resistir y rechazar lo que la naturaleza va disponiendo. Entonces la palabra pecado en su esencia no es moral, es un estado de contrasentido hacia la naturaleza. Es lo antagónico a la aceptación. ¿Iba a comentar algo? A ver, el micrófono, por favor, si pueden pasárselo. Nomás recordar que la naturaleza son las leyes universales, ¿no? Claro. Hay que aceptarlas como son, como se mueven y para donde nos manden. La aceptación, insisto, es un estado de profundísima trascendencia. Es el estado más elevado que como humanos podemos acceder a ese estado de la aceptación. Como humanos, como limitados humanos, con nuestras limitaciones, es hacia donde debiéramos de apuntar si queremos realmente trascender el plano terrenal, ir más allá de todo este plano de vida. Bien, termina diciendo: no nos metas en la tentación y líbranos del mal. Ahí hay una palabra que no utilizó Jesús, pero que la deja implícita de manera muy clara. ¿Qué es la tentación? Sí, el deseo, pero hay algo más, algo más profundo, algo más de fondo. Identificación. Es eso, es la identificación. Caer en la tentación es dormirnos en estados de identificación, es decir, creer que todo lo que nos rodea es la realidad. Claro, las iglesias creen, las iglesias moralistas nos dieron ya un concepto de tentación muy limitado porque lo metieron en el marco moral y creen que tentación significa que caímos en la fornicación o en la gula o en la avaricia y ese concepto de tentación, el concepto de tentación vinculado con ingredientes morales
es muy limitado, es muy superficial. La palabra tentación, en un sentido mucho más profundo, mucho más que la moral, mucho más profundo que la moral, es la identificación. Cuando nos identificamos, caímos tentados por la ilusión de que el mundo material es la realidad. Cuando Jesús de Nazaret lo dice claramente, mi reino no es este mundo no es la realidad. Entonces, si la palabra tentación la dejamos limitada a los conceptos morales, pues nos vamos a quedar en ese pedacito chiquitito, que sí es cierto, es válido, son tentaciones también, pero es un aspecto muy superficial de tentación. La tentación tiene algo mucho más profundo que eso. Y esa profundidad se da cuando entendemos lo que es la identificación. Tentación es identificación. Cuando alguien nos ofende y nos sentimos ofendidos, caímos en la tentación. Pero no porque nos sentamos ofendidos, no, porque creímos que la circunstancia es real y se nos olvida que es un sueño. O sea, olvidémonos del ofensor, del agresor, olvidémonos de él. Entendamos que es un sueño, estamos viviendo en un sueño. Y desde el momento en que se nos olvida que eso es un sueño, ya caímos en la tentación. Es decir, ya caímos en la identificación. La palabra tentación trae ese fondo, y ese fondo es identificación. Sí. Sí, porque el libro que Jaime me hizo el favor de prestar, muchas gracias, habla que estuvo el maestro en el desierto y que tuvo algunas tentaciones. Y las tentaciones tienen que ver con poder en el mundo. Sí. Y esas tentaciones no tenían que ver ni con lujuria, ni con envidia, no. Iban hacia lo más profundo. Sí. Y lo más profundo es asumir poder en el mundo. ¿Y quién acepta asumir poder en el mundo? Que no sea un estúpido que cree que el mundo es real. Claro. Para caer en la tentación de controlar el mundo y de asumir el poder del mundo, lo primero que tenemos que caer es en la tentación de creer que el mundo es real. Cuando alguien es consciente de que este mundo no es la realidad, pues no cae en esa tentación. Y Jesús de Nazaret no cayó en la tentación, ¿por qué? Pues porque fue congruente con lo que dijo, mi reino no es este mundo. Este mundo no es la realidad. Entonces, ¿de qué me sirve que me ofrezcan todo el poder de este mundo si de nada me sirve? Porque este mundo es una fantasía, es un sueño. ¿Para qué quiero ser el poderoso de un sueño? O sea, ¿qué sentido tiene ser el poderoso de un sueño? Bueno, esto va dirigido a los presidentes de los países más poderosos del mundo. No, y dirigido a los que están detrás de los presidentes de los países más poderosos del mundo. Están profundamente identificados con este mundo. Esa es la tentación. Están profundamente identificados con este mundo y disfrutando de ese poder. Y no se dan cuenta que son poderosos de un sueño, que tienen el poder de un sueño. ¿Y qué poder tiene ser el dueño de un sueño? Ninguno. Sí. Si hay una pregunta en la red, nos Sí. pregunta Yola, ¿qué es la neutralidad? ¿A qué se refiere? Bien, la neutralidad es todo un tema que lo tenemos Es todo un tema, sí. en el libro número 1, pero la neutralidad, bueno, lo que acaba de comentar David, normalmente estamos nosotros conectados con la existencia a través de la identificación que tenemos con nuestra personalidad. Creemos que solamente somos esta manifestación, que tenemos sentimientos, que tenemos voluntad y que somos mente. Y de ahí más, no sabemos más de lo que somos. Un estado de identificación pleno es un estado en el cual estamos viendo que esta realidad es lo único que existe. Un estado de neutralidad es ir más allá. Saberse que esta parte que es la personalidad es un vehículo de manifestación y que soy más que este vehículo. Entonces ahí es donde entra la conciencia, entra el alma, donde me doy cuenta de que soy algo más que mi personalidad. Estar en el mundo sin ser del mundo es la parte de la neutralidad. Dentro de la Biblia se habla acerca de estas personas que están en este nivel de neutralidad cuando Jesús o cuando se hace referencia a los justos.
Los justos son, ya sea discípulos, apóstoles o cristianos, que están conectados con su parte interior, con el alma, y viven estados de neutralidad. A ver, Sí, hay una escuchamos pregunta aquí con respecto al Padre Nuestro. Se dice que la verdadera oración está carente de peticiones y es en silencio. Y aquí nos está manifestando una serie de pedimentos, desde venga tu reino, hágase tu voluntad y danos el pan nuestro de cada día. Son una serie de pedimentos, ¿no? Pero tú observa algo muy, muy importante. Cuando tú pides, hágase tu voluntad, hay una especie de paradoja. Pides porque se lo estás pidiendo, pero decir hacer tu voluntad, estás renunciando hasta tu propia petición porque estás entregando tu voluntad para que se haga la voluntad de Él. Entonces, esa paradoja es la misma del gu wei, del hacer sin hacer. Es la misma paradoja del hacer sin hacer. O sea, pido, pero renuncio a mi voluntad. Sí, porque también se involucra y se dice que el que pide es la personalidad, ¿no? Entonces, Sí. aquí ¿cómo podemos decir que el ser está pidiendo Es eso? que es como el gu wei, hacer sin hacer. Pido, pero renuncio a mi voluntad. Y lo que estoy pidiendo va en dirección al ser. Para empezar, ahí no se están haciendo peticiones materiales. Se pide en dirección al ser, y aún pidiendo hacia el ser, renuncio a mi voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces, para Entonces, rematar, es prácticamente un paralelismo con el hacer sin hacer. sí, porque se Sí. encuentra uno con la paradoja, entonces ¿se vale pedir a Dios? Siempre y cuando renuncies. Bien, se vale pedir siempre y cuando no sea externo. La petición no sea externa. Y siempre y cuando esa petición lleve implícito que se haga tu voluntad. Porque ahí, te insisto, tiene un paralelismo total con el gu wei, hacer sin hacer. Pido, pero no pido. Pido, pero lo que yo pido, que tú lo resuelvas. Que quede en tu voluntad. Y aún lo que pido no es externo, es para el ser. Y me inquieta la última frase, ¿no? Que dice, y no nos metas en tentación. ¿Quiere decir que Dios nos mete en tentación? No te quedes... ¿O es cuestión de semántica? Mira, no lo tomes literalmente, porque hay muchas traducciones. Por ejemplo, Sí. otras traducciones ponen, no nos dejes caer en tentación. O sea, son traducciones. No lo tomes, no te quedes con cada palabra literal. No vale la Sí, pena. pero se vale aclarar, porque... Sí, pues, se va a aclarar. dice, no, pues es Sí, que sí. X cosa, ¿no? Este lo tomamos de una Biblia que es neutral, una Biblia que no se utiliza de manera directa en las iglesias. ¿Qué Biblia es? ¿Recuerdas, Juan La Carlos? iberoamericana. La iberoamericana. Es una Biblia que es muy neutral, tiene una traducción muy neutral, por eso la tomamos. ¿Cuál Biblia? Iberoamericana. La Biblia iberoamericana. La edición iberoamericana. Iberoamericana. Pero hay pequeñas palabritas que cambian. Por ejemplo, y te lo contestaría, bueno, es que hay otras traducciones que dicen no nos dejes caer en tentación. Entonces, son detallitos que no son lo más importante. Aquí lo más importante, y fui muy enfático en ello, entender que la palabra tentación, si la dejamos a nivel moral, nos va a dar una profundidad muy superficial, va a ser muy superficial. Nos va a dar una comprensión muy superficial. Pero si esa tentación la entendemos como identificación, entonces entramos en el corazón del fenómeno. Y ahí también igual para los que no tomaron el tema de identificación, que es de los últimos del primer tomo, es un tema profundísimo. Es profundísimo ese tema. La identificación es el motivo fundamental por el que estamos dormidos en este mundo. O sea, se los anticipo. La palabra identificación engloba todo el motivo fundamental por el que nos mantenemos dormidos en este mundo. Por eso, quienes no tomaron ese tema, les sugiero, léanlo. Es de los últimos temas del tomo 1. De los últimos. Sí, es un tema profundísimo. Y ahí la tentación, indiscutiblemente, si la queremos entender desde lo más profundo, es sinónimo de identificación. Es un sinónimo pleno de identificación. Y ahí es donde vale la pena detenernos. Bueno, Hay ahora... una pregunta en la red, Sí. y también aquí. Híjole, La pregunta caramba. en la red nos dice,
Se nos especificó minuciosamente las cualidades de la oración. ¿Pudiera dar una muestra, ejemplo de una oración completamente neutral y con todo el diseño que especifica para elaborar una oración? Es que de manera verbalizada no puede ser. La verdadera oración no es verbalizada. Jesús de Nazaret tuvo que decir algo porque se lo pidieron y tuvo que verbalizar porque eran mentes las que se lo estaban pidiendo. Pero esta oración del Padre Nuestro es una invitación para que comprendamos el estado interno en el que podemos experimentar esa oración verdadera, porque la verdadera oración no es verbalizada. Nos quedan solamente como 15 minutos. Quería agregar a esta inquietud, al final del PowerPoint agregamos 3 oraciones que consideramos que son bastante neutrales. Una es una oración mesoamericana atribuida a los indios Sioux. Otra es la oración del todo, que viene en el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, y la otra es el Padre Nuestro encontrado en una piedra de mármol, que escrita en arameo. Consideramos que son oraciones bastante neutrales y al final del PowerPoint están estas 3 oraciones. Sí, nomás sin perder de vista que la verdadera oración no es verbalizada. Lo que se ha escrito como oración son alegorías hacia el estado en que debemos de experimentar la verdadera oración. Es un estado, no es un acto de verbalización, ¿sí? Bien, ya mencionamos, había otra pregunta, a ver si alcanzamos a leer todas las citas. Cuando esto de que hemos conocido que Jesús fue vejado, que creo que fue cuando dijo, ¿por qué me abandonaste?, ¿no? Sí. Ahí fue cuando cayó en tentación. Porque fue precisamente... Hubo un momento de identificación. Sí, porque fue precisamente cuando se asumió que tenía un cuerpo y que había que salvarlo. Yo lo traigo a colación porque nosotros estamos viviendo siempre, bueno, al menos yo, en una constante tentación, debido a que, aun cuando se pueda entender que somos hechos a semejanza de un Dios, y me refiero a semejanza no en cuerpo, sino entendiendo de que somos el espíritu, nada más. Sin embargo, como que lo instintivo nos estorba, porque tampoco no vamos a desear, si viene un vehículo y me va a atropellar, pues de una vez me quedo. Eso es un deseo, porque quizás con mi muerte física por fin me libero, o libero ese espíritu. Se me hace un poco complicado vivirlo como experiencia, esa situación, porque estorba esa parte instintiva. Como animales, como máquinas, tenemos esa programación. Lo comento porque esto es relativo a la tentación. Es que el problema no es el cuerpo, el problema es la identificación con el cuerpo. Yo pienso que eso lo puede resolver a la inquietud que percibo que planteas. El problema no es el cuerpo que tenemos, es lo identificados que estamos con esa máquina, con ese cuerpo. Bien, entonces puedo entender eso perfectamente, que no no darle demasiado valor al cuerpo. Es que no lo tiene. Sí, yo digo porque cuando uno está enfermo acude uno al doctor a que nos repare el cuerpo. En términos relativos lo tiene, en términos esenciales no. O sea, ya depende de si nosotros nos queremos mover desde lo relativo o desde lo esencial. Desde lo relativo tiene valor, desde lo esencial no. Sí, sin embargo, la conciencia, ahí no se puede relativizar. No. Si está uno ya consciente de que no es el cuerpo, no es la personalidad, soy el espíritu y ese no le hacen daño, aunque a mí me agredan físicamente. Mira, nosotros estamos inconscientes todavía, por eso vamos al médico. Sí, por eso es una constante tentación. Un iluminado si se enferma, un iluminado si ve que su cuerpo entra en un proceso de enfermedad y sabe que le puede implicar que su cuerpo se degrade, pues lo deja degradar si no le preocupa en lo absoluto. Yo no soy el cuerpo. Sí, y eso estaría bien porque ni desea ni rechaza. Claro. Sin embargo, es lo que comento, pero nosotros todavía nos movemos desde lo relativo, nuestra mente todavía no pero mueve. Si la intención es salir, tener esa libertad, ¿cómo puedes vivir esa experiencia? Claro. Eso es para mí lo complicado, ¿cómo vivir la experiencia? Es que ahorita lo vivimos desde la mente. Aspiramos no en un futuro, cuando tenga que ser, a vivir desde la conciencia.
Eso es lo que va a hacer toda la diferencia, si lo vemos desde la mente o si lo vemos desde la conciencia. Bueno, vamos a leer casi al hilo las citas que quedan porque son varias. Nada más, antes de la siguiente, enfatizo algo. Al leer el Padre Nuestro, ya vimos que la renuncia a nuestra voluntad está en el corazón de la esencia del cristianismo. Es uno de los aspectos más fundamentales del cristianismo, la renuncia a nuestra propia voluntad. Bien, observen lo que dice el siguiente, que es del Bhagavad Gita y que son palabras de Krishna. Nos vamos a sorprender. No, dice, bueno, ahora sí. Sí, está. Arjuna, por tu gracia he podido ver mi luz interior, que ha disipado toda ignorancia, librándome así de la angustia que en mí producía la ilusión. En mi mente ya no queda duda alguna, y mi fe en ti es firme. Ahora puedo decir que se haga tu voluntad. Bhagavad Gita. Lo mismitito que Jesús de Nazaret. El mismo corazón, la misma esencia, renuncia a nuestra voluntad. No, perdón, Carlos, sí, no. Carlos, ibas a comentar algo. No, nada más agregar pues de que en esta manifestación en el cual Arjuna es iluminado por Krishna, y la manifestación de esta iluminación en esta cita nos dice, por tu gracia he podido ver mi luz, o sea, por la seidad, cuando el ser se manifiesta, que ha disipado toda la ignorancia, librándome de la angustia de que me producía la ilusión. El estar identificado con el mundo nos mantiene en un estado de angustia. En mi mente ya no queda duda alguna, y mi fe en ti es firme. Aquí la fe no es creencia, aquí la fe es debido a una vivencia que tuvo en este momento Arjuna. Ahora puedo decir que se haga tu voluntad. Una vez que todo queda claro, que esta vivencia queda y que produce una iluminación, en vez de sentirme poderoso, entrego la voluntad. Ahora veamos cómo los pitagóricos tenían clarísimo lo fundamental que hay en esa entrega de la voluntad, en esa renuncia a nuestra voluntad propia. Claro, una renuncia de la voluntad de la personalidad hacia la voluntad interior o la voluntad del ser. No es una renuncia de nuestra voluntad a otra voluntad de otra personalidad. Por supuesto que eso es absurdo, que quede claro, Bien, esta es la esencia de Pitágoras también. Acerca de Timaridas de Tarento, un pitagórico, cuando éste iba a emprender un viaje por mar debido a ciertas circunstancias, sus amigos le rodearon, le abrazaron y se despidieron de él. Y uno le dijo cuando estaba embarcando en la nave, cuanto desees, que los dioses te lo concedan, oh Timaridas. Pero él replicó, silencio, prefiero cuanto los dioses me envíen. Y tal cual, renuncia a mi voluntad y que se haga tu voluntad y no la mía. Tal cual, la esencia. Entonces, esa esencia es del cristianismo, es del hinduismo, es de la tradición helénica, es universal, es algo profundamente esencial. Hay que tenerlo en consideración. En la aceptación está implícita la entrega de la voluntad. No lo perdamos de vista. Vamos a la siguiente, que es del Evangelio de Mateo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6. Lo que hemos insistido, no es cuestión verbalizada. La verdadera oración no es un asunto de verbalización. La siguiente de Lucas, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La oración es en silencio y al margen de la voluntad colectiva.
ajeno a la voluntad colectiva. Vamos a la siguiente, que es de Pedro Apóstol, muy breve. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando son verdaderas. ¿Sí? Y hablábamos de los justos acerca de un estado de neutralidad. La siguiente es de las bodas alquímicas, es de la tradición Rosacruz, de la Beta Alquímica. Dice así: rogué a Dios que me guiase, sucediera lo que sucediese, hacia el buen fin. Prometí ante la faz de Dios que si me era revelada alguna cosa por su gracia, no la emplearía para obtener honor y prestigio en este mundo, sino para glorificar su nombre y el servicio de mi prójimo. O sea, cuando alguien a través de la verdadera oración recibe la revelación de lo interno, ¿qué es lo fundamental? Silencio, y jamás utilizado para glorificarme y para que me reconozcan. Eso es peligrosísimo. La siguiente de Rumi. Dije, corazón y religión te dediqué, de todo lo que tenía te hice ofrenda. Dijo, ¿quién eres tú para hacer o no hacer? Yo fui quien hizo tu naturaleza inquieta, Rumi más nadie. Cerramos con una de Hermes Trismegisto, interesantísima porque también lleva implícita la entrega de la voluntad. Es un poquito larga, la voy a leer con calma. Y dice así, es con la que, de hecho, esta oración o este fragmento es con el que termina el Corpus Hermeticum. Es el cierre del libro del Corpus Hermeticum. Vale la pena tenerlo presente. Dice así: el hombre solo puede darte gracias aprendiendo a conocer tu grandeza. Recordarán lo que decíamos sobre el dar gracias, que era algo muy delicado. Y Hermes dice, era de la primera cita que leímos de dar gracias. Bueno, aquí nos dice cómo dar gracias. Y la única forma que Hermes justifica de dar gracias es conociendo tu grandeza, es decir, conociendo la naturaleza de Dios o conociendo la naturaleza del ser. Es la forma sabia de dar gracias. No con la gratitud de que me hiciste los favorcitos, sino conociendo la naturaleza del ser. Y son palabras de Hermes. Repito, el hombre solo puede darte gracias aprendiendo a conocer tu grandeza. Hemos aprendido a conocerte, oh tú, la luz de más brillo del mundo de la mente. Hemos aprendido a conocerte, oh tú, verdadera vida de la vida del hombre. Hemos aprendido a conocerte, oh tú, matriz prolífica, embarazada por la preocupación del Padre, por la procreación del Padre. Hemos aprendido a conocerte, oh tú, constancia eterna de aquello que permanece inmóvil y sin embargo hace que dé vueltas el universo. Con palabras de adoración como estas te adoramos. Y a ti que eres el único bueno y que no anhelamos de tu bondad otra dádiva que no sea esta, que sea tu voluntad el que sigamos conociéndote y amándote, y que nunca nos separamos de este bendito modo de vida. Habiendo orado de este modo, retirémonos a una comida no manchada por la carne de seres vivos. Así termina el Corpus Hermeticum. Son las últimas palabras escritas en el libro Corpus Hermeticum, con una oración impresionante que termina hablando de no comer carne de animales vivos. Ya habíamos visto el tema de alimentación, esto lo viene a ratificar, pero el tema de hoy no es la alimentación, el tema de hoy es la verdadera oración, y en esta oración tan larga, en este fragmento tan largo, hay dos cosas esenciales, y las voy a enfatizar. Una, la única manera legítima de dar gracias, conociendo la naturaleza del ser. Y si ustedes observan, prácticamente toda esta oración hace referencia a la naturaleza del ser. Por lo tanto, es una oda a la naturaleza, hacia la naturaleza del ser, y al final termina diciendo algo genial y magistral.
La entrega de la voluntad, que ya vimos no es solamente del cristianismo, es de la tradición helénica, es del hinduismo, vienen todos en la aceptación del zen, del taoísmo. O sea, esa entrega de la voluntad es universal y es el estado fundamental de la verdadera oración, un estado en el que nuestra voluntad ya no está por delante. Ahora, observémonos la forma tan magistral en que habla de la entrega de la voluntad. Dice, a ti que eres el único bueno y que no anhelamos de tu bondad otra dádiva más que esta, es decir, la única dádiva que te pedimos. Y es donde concilia la contradicción de la que hace rato mencionabas, Alfonso. Ahí concilia la única dádiva, que sea tu voluntad. Ahora, ¿qué le pedimos como voluntad? Que sigamos conociéndote, que tengamos la posibilidad de conocer tu naturaleza. Esto es lo más profundo que pudimos encontrar en torno a la verdadera oración. O sea, ahí es donde concilia nuestra voluntad, nuestra única legítima petición transformada en no voluntad. La única dádiva, que sea tu voluntad, primero por delante, única dádiva por delante, que primero que sea tu voluntad. ¿Y cuál es tu y qué pedimos, pero como voluntad tuya? Que nos permitas conocerte, que nos permitas conocer la naturaleza del ser. Entonces, allí está la esencia de la verdadera oración. Aquí deja Hermes de una manera muy clara esa esencia de la verdadera oración: no voluntad, entrega de la voluntad, aceptación y el conocimiento de la naturaleza del ser, que es lo que llega ya con la revelación. Bien, con esa cerramos. Las oraciones que nos comentó Juan Carlos están en el PowerPoint. En el PowerPoint para los que nos acompañan en la red, y están en nuestra página web para cualquiera que después quiera acercarse, las puede ver. Son oraciones muy exquisitas, ya no nos dio tiempo a leerlas. Ok, pues nos despedimos. Nos despedimos, Okay. sí, con eso cerramos y les seguimos agradeciendo y nos vemos el próximo martes y jueves a la misma hora. Hasta Buenos la días próxima. Europa, buenas noches América.